Diferentes tipos de personajes. Ese lo vimos antes, ¿no? ¿No nos quedamos en comunicación y lenguaje? ¿Hasta dónde les dicté? Les dicté lo que es lenguaje. Les dicté que comunicación es la transmisión de información de un emisor a un receptor. A ver, les voy a leer y ustedes me dicen, lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal u oral. De comunicación verbal, oral o escrita. Si usamos otro tipo de signos, visuales, táctiles o sonoros, hablamos de comunicación no escrita. ¿Hasta ahí nos quedamos? Entonces, seguimos elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación. 1. Emisor. Es quien produce el mensaje. Ya sea que lo hable, lo escriba o lo gesticule. 2. Receptor. Es el destinatario del mensaje. Es el destinatario del mensaje. Es decir, quien escucha, lee o mira. 3. Mensaje. Es la información que se envía entre emisor y receptor. 4. Código. Conjunto de signos y reglas que utilizamos para producir el mensaje. 5. Canal. Medio físico mediante el cual se transmite el mensaje. 6. Contexto o situación. Circunstancias en las que se desarrolla el acto comunicativo. Tiempo, modo y lugar. Entonces tenemos que para que la comunicación pueda darse de manera efectiva, deben de
darse todos estos elementos. Emisor, quien produce el mensaje, ya sea que lo hable, lo escriba o lo gesticule. Lo hable o lo escriba hablando de la comunicación verbal. Recuerden que la comunicación verbal puede ser oral o escrita. La comunicación no verbal, puede ser visual, ¿ok? Entonces ahí entran los gestos o pueden entrar las pinturas. Quien pinta. El receptor siempre va a ser a quien se dirige el mensaje. Quien escucha y lee hablando de comunicación verbal o quien lo observa hablando de comunicación no verbal. El mensaje como sí es la información que se intercambia. Código dice conjunto de signos y reglas que utilizamos para producir el mensaje. Conjunto de signos y reglas. No es lo mismo decir ¿cómo estás? Preguntando a afirmando ¿cómo estás? Tal vez la entonación no se pudiera. Sí se da. En el momento de la comunicación sí se da. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? A decir hola, adiós, está bien. Siempre se hace de diferente entonación para dar a entendernos y a saber si estamos preguntando o si estamos afirmando o si estamos esperando una respuesta. También es bueno hablar con comas, con puntos, para que no se malentienda la información. No es lo mismo decir no espere. Si digo no espere, estoy indicando que ya se vaya. Y si digo no, espere, quiere decir que se le va a atender. No se vaya, espere. No, espere. Es diferente a decir no espere. ¿Sí se entiende? Entonces, ese conjunto de signos, siempre sea hablado o escrito, se va a utilizar. Es más, hasta en el visual, en la no verbal, también se utiliza ciertas reglas, ciertos signos para dar a interpretar lo que realmente se quiere interpretar o lo que se quiere transmitir. El canal es el medio físico en el cual se transmite el mensaje. Si mi comunicación es verbal, si mi comunicación es oral, el medio físico va a ser el aire. Si mi comunicación es escrita, el medio físico va a ser en lo que yo plasme el mensaje. Si mi comunicación es no verbal o bien visual, mi medio físico va a ser a través de lo que yo transmita. Si yo estoy haciendo gestos, ¿cuál será mi medio físico? El movimiento corpóreo, el cuerpo a través de los sentidos. Percibe, veo, o muevo, o siento. ¿Ok? O si son pinturas, a través de la vista. Son sentidos. Contexto, situación, siempre va a ser las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dónde, a qué hora, cómo, en las que se desarrolle la situación. Si es un mensaje, una plática, siempre hay, es día, es de noche, es temprano, iba yo para el trabajo, iba yo al mercado, salí de la iglesia, me la encontré, fue rápido o fue una plática muy extensa. Todas las circunstancias que van a rodear son las circunstancias externas que van a rodear el contexto, o sea, el cómo se desenvuelve mi plática, mi comunicación, mi lectura. ¿De acuerdo? Eso es por cuanto hace a los elementos de comunicación. Ahora, atendiendo a los tipos de mensajes que nosotros demos, que nosotros leamos o que nosotros escuchemos, el lenguaje se clasifica. ¿En qué se clasifica? En las siguientes funciones. 1. Vamos a poner como subtema funciones del lenguaje.
Funciones del lenguaje. 1. Emotiva o expresiva. Esta es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos. Expresiva o emotiva. Es aquella que está enfocada en transmitir los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo e incluso deseos del interlocutor, del emisor. Ejemplo: qué feliz soy. Está expresando su estado de ánimo. Te quiero. Estoy expresando un sentimiento. Estoy enojado. Estoy expresando un estado de ánimo también. Estoy maravillado. Estoy expresando una emoción. Entonces, dependiendo al tipo de mensajes que utilizamos, se clasifican en estas. Y una de esas, o la primera, es expresiva o emotiva. En esta siempre vamos a utilizar mensajes encaminados a transmitir, recordemos, emociones, sentimientos, estados de ánimo, deseos. Siguiente, representativa o referencial. Esta es aquella en donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Ejemplo: está lloviendo. El televisor no sirve. La fórmula química del agua es H2O. El fuego es producto de la combustión. Siempre dice, mensajes es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno. Ejemplo: está lloviendo. El fuego es producto de la combustión. La fórmula química del agua H2O. Todo lo que tenga que ver con nuestro entorno. O con objetos externos. El televisor no sirve. Está lloviendo. El computador se apagó. La plata es buena conductora de electricidad. Va a ser aquello a lo que nos podamos hacer referencia de algo. Esa es la representativa o referencial. Siguiente. Apelativa o conativa. Esta se va a dar cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, una acción o una reacción por parte del receptor. Es decir, son mensajes que van a tratar de influir, de aconsejar o de llamar la atención en el receptor para que actúe de una forma determinada. Ejemplo: Pepe, siéntate. ¿Qué estoy haciendo con esa oración? Estoy dando una orden. Y por lo mismo voy a esperar una acción de Pepe, que es que se siente. ¿Cómo te llamas? Estoy esperando una respuesta. ¿Cómo te llamas? Lo que yo espero es que él me conteste. Por otra parte dice, influir en el receptor para que actúe de cierta manera. Bota verde. ¿Qué es lo que están haciendo? Es tratar de influir en mí para que vote por cierto color. Esa es la acción que ellos esperan, o la reacción, que influyan demasiado en mí para que yo vote y actúe como ellos quieren. ¿Ok? ¿Hiciste la comida? Sí, dígame. Son esas palabras o oraciones tendientes a provocar en el receptor una acción o una reacción, una respuesta. Siguiente, poética o estética. Esta siempre va a ser característica de los textos literarios. ¿Por qué? Porque van a expresar un mensaje de forma bella, de forma que llame la atención, pero que cautive. ¿Ok? Forma estética. También se va a valer de un código y de recursos, pero estos van a estar encaminados a embellecer el texto.
Ejemplo, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Y todos estos los vamos a encontrar en un cuento, en un refrán, en una fábula, en todos aquellos textos que sean de origen literario. ¿De acuerdo? Siguiente. Fáctica o de contacto. Fáctica o de contacto. Esta está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Es decir, su finalidad es asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funcione adecuadamente. Ejemplo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Y su propósito es iniciar, mantener y finalizar la comunicación. Otro ejemplo, hola, estamos iniciando. Adiós, estamos finalizando. Hasta luego, estamos finalizando. De acuerdo, estamos continuando, estamos manteniendo. Está bien, dígame. Por ejemplo, son palabras que me van a ayudar a mantener la comunicación. Esa es la finalidad de la función fáctica o de contacto. Siguiente, metalingüística. Esta se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Es decir, va a tratar de explicar o de aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Es decir, vamos a hablar para hablar del lenguaje. Vamos a utilizar el lenguaje, la comunicación, para hablar del mismo lenguaje. Ejemplo, ¿esto es una oración? O el perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Filosofía significa amor por el saber. Estamos utilizando lenguaje para hablar del mismo lenguaje, para definir lenguaje, para conceptualizar. Vamos a utilizar la lengua para dar explicación de otros tipos de textos, de otras palabras, de otros conceptos, de otros términos. Esa es la metalingüística, utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios? ¿Falta uno? Ok, continuamos. Siguiente tema. Tema central e ideas principales de los textos. Tema central e ideas principales de los textos. El tema central de un texto es una frase nominal, escribimos. Es una frase nominal que hace referencia a lo expuesto, argumentado o narrado en un texto. El tema en particular
Eso lo tiene que marcar. Que aborda el autor en el texto. Para identificar el tema central, debemos preguntarnos siempre de qué trata principalmente el texto. A ver si se puede con ese, hijo. Y si no, pues para ir a comprar otro tendedero. ¿De qué trata principalmente el texto? La respuesta debe darse, por lo general, utilizando un solo enunciado. La respuesta debe darse, por lo general, utilizando un solo enunciado. Idea principal. Idea principal. Es una oración que se expresa es una oración que expresa de manera fundamental lo que se expone, argumenta o narra en un texto. Para identificar la idea principal, debemos preguntarnos ¿qué se dice de mi tema? Podemos utilizar una o más oraciones para referirnos a nuestra idea principal. Ejemplo. Compañero Jorge, ¿puede darle lectura al texto que está en pantalla? ¿Sí lo ve? A texto de ejemplo. Compañera Lupita, por favor, que me pueda apoyar con la lectura del texto y los demás ponemos atención.
Ok. De ese, para ustedes, de ese texto, para ustedes, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central? Voy a volver a darle lectura. Ponemos atención. Pensar por uno mismo es importante, pues nos permite tener... ¿Sí? Recordemos las características que les acabo de dar. Tema central, generalmente en una sola oración. Nada más. ¿De qué habla mi texto? Voy a darle otra vez lectura. Pensar por uno mismo es importante, pues nos permite tener nuestras propias ideas, creencias y opiniones. De ese modo, a partir de nuestro propio punto de vista, es posible diseñar y vivir la vida según según nosotros mismos y asumir con conciencia nuestras decisiones. Tener nuestras propias posturas nos permite seguir el propio camino y no dejarnos llevar por modas o presiones de los demás. Por supuesto que el mundo y los demás son de gran influencia, nos afecta. Somos parte de esta red psíquica que nos enlaza con todo y con todos. No podemos desconocer el peso que tiene la cultura, la tradición y los valores sociales en lo que somos y creemos. Sin embargo, es necesario repensar y ubicar dentro de todo esto el propio punto de vista. Fácil. ¿De qué trata el tema? De la importancia de pensar por uno mismo. Una sola oración, corta. Ahora, ¿cuáles serían mis ideas principales? ¿Cada uno puede decirme una idea principal, por favor? Ahí viendo el texto, si no lo ven pueden hacer más grande la pantalla, por favor, o la imagen, y denme cada uno una idea principal. No lo tenses mucho, da hijo, si no se vaya a chispar el... ¿Los escucho? ¿Tienen alguna duda sobre ideas principales? Recuerden que nos van a indicar siempre qué se dice de mi tema. Bueno, ya sabemos el tema. El tema fácil es la importancia de pensar por uno mismo. Ahora, ¿qué se dice de la importancia de pensar por uno mismo? ¿Por qué es importante pensar por uno mismo? Contestando esas preguntas vamos a tener nuestras ideas principales. Podemos tener exactamente, puede ser una. Aquí podemos sacar hasta 4 o 5. Una idea principal. Recuerden que puede ser, ¿sí? Adelante. Sí, tener nuestras propias posturas. Eh, Tener nuestro propio punto de vista nos permite vivir la vida según nosotros mismos. Podemos obtener varias ideas principales. Ahora, vamos a hacer una actividad rapidísimo ahorita. Y la actividad va a consistir en que ustedes van a buscar un tema de libre elección, interés, el que ustedes quieran. Puede ser científico, puede ser un refrán, puede ser un poema, una nota, algo de su interés, lo que ustedes gusten y manden, corto, así como unos 10 renglones por mucho, y eso ya es exagerado. Pueden ser 8 o hasta 5. De ese tema corto, ustedes me van a identificar el tema central y las ideas principales.
Entonces, 10 minutos está bien o menos. 10 minutos. Ok. Ah, sí. Sí, no se preocupe, compañero. Sí, no, no se preocupe. Entendemos. En 10 minutos, por favor, entonces nos conectamos. De todas maneras, ya está por cerrarse ahorita esta sesión. Recuerden que como es gratuita, pues es temporal. Entonces, nos reconectamos todos en 10 minutos, ¿les parece? Para comentar, vamos a agarrar 2 o 3 ejemplos de los que hagan ustedes para comentarlos y que nos quede un poco más claro el tema de, bueno, este tema de ideas principales y tema central, ¿de acuerdo? Sí, la actividad es que usted va a elegir un tema de interés propio y de libre elección, el que usted quiera, puede ser poema, puede ser de cualquiera de los géneros que vimos, narrativos que ya vimos, ustedes van a elegir un tema, puede ser nota, reportaje, una nota científica, un poema, un cuento, un refrán, lo que ustedes gusten. Pequeño, máximo 10 renglones, mínimo 5, en el que ustedes me identifiquen el tema central y las ideas principales y los vamos a comentar en 10 minutos que nos volvamos a conectar. Esa es la actividad, compañera. Ok, de acuerdo. Nos vemos en un momento. Gracias.